Nosotros seguimos acá con el tema. Estamos con el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, en el estudio de Hora 20. Subsecretario, ¿cómo está? Gracias por venir. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Lo primero, Luis, tiene que ver con lo que recién escuchábamos a don Aquiles. Trajo a su hijo atropellado, arrastrado, con una herida expuesta. Está todavía en los pasillos. Esto fue a las 2 de la tarde y todavía no lo atiende un médico. Ojo, por favor, con eso, porque la información que tengo luego de haber pasado ahora, hace unos minutos atrás, es que el tiempo de espera es mucho más reducido y estos enfermos en particular, los que tienen heridas, están siendo atendidos en los box de reanimación. ¿Y qué pasa en este caso? Una cosa que probablemente no se le ha informado en forma adecuada del nivel de atención que tiene, pero enfermos de este tipo rápidamente son atendidos y rápidamente son solucionados. Si es probable que en el momento de la llegada, en el momento de la reanimación, hasta ahora haya cambiado el elemento, pero yo creo que es necesario que se acerque a los funcionarios de allí, al jefe de turno, que el turno está constituido por médicos cirujanos propiamente tal, y no hay uno, hay varios. Subsecretario, yo entiendo que usted conoce los servicios de salud, usted es experto en salud pública y claro, cuesta entender que alguien en una condición así pueda quedar en un pasillo, pero lo que yo entiendo, por lo que decía el papá, es que hasta el momento no lo han atendido y la explicación es, tiene que esperar a un médico cirujano y no hay en estos momentos. No es lo que yo entendí, pero yo creo que es necesario que se acerque al jefe de turno de cirugía o al jefe de turno del turno que en estos momentos haya ahí. Perdón, en ¿y la le darán asistencia respuesta, pública. subsecretario? Teóricamente tienen que darle respuesta. Tienen que darle respuesta, sobre todo si hay un atropello y si hay una constatación de una lesión, en fin, tienen que darle respuesta no solamente el médico, sino que alguien, algún personal administrativo que sea capaz de darle una información razonable para que esté tranquilo el Subsecretario, ¿qué pasa en la posta central? O sea, este no es el primer colapso del año o esta situación tan saturada como decía el ex director hoy día de la posta central. ¿Qué pasa? ¿Es un problema de falta de camas? ¿Es un problema de gestión? Mire, el tema es multifactorial. Hoy día, luego de haber mirado estas imágenes ayer, le he pedido a su director, al doctor Emilio Villalón, que dé un paso al lado para poder introducirnos. Porque los plazos que hemos pedido para reestructurar y hacer reingeniería han sido sobrepasados y ha llegado un momento que definitivamente tenemos que entrar con diferentes aspectos y con elementos distintos para poder estudiar, analizar y ejecutar los cambios que tenemos que hacer ahí. ¿Qué cambios? Hay problemas multifactoriales. Tenemos que estudiar y analizar el nivel de atención y cómo se está atendiendo, la relación que tiene la asistencia pública con el resto de la red. Ejemplo, ayer hubo pacientes que necesitaban camas y habían camas en el sector público, en hospitales varios, habían camas que no se dispusieron en el momento adecuado. Se dispusieron cuando se supo que había necesidad de camas. La relación que tiene la asistencia pública con la unidad de gestión centralizada de camas, que logra ubicar a diferentes enfermos en diferentes aspectos y en diferentes sectores ¿y eso de los falla? hospitales. Eso tiene que integrarse de una manera. La asistencia pública tiene que mejorar en esos aspectos, tiene que mejorar y definir su rol dentro de la red articuladora respecto a San Borja, respecto al Hospital San Juan de Dios, respecto al Barrio Luco, al San José, a través de la unidad de gestora de cama. La asistencia pública tiene en todos los turnos un gestor de cama que teóricamente debiera preocuparse de que todos estos casos que requieren una cama, cuyas camas no están siendo posible hacerlo en la misma asistencia pública, poder derivarlo en otro lado. Debiera haber, y tenemos que analizar, qué pasa, por qué hay gente y personas y pacientes y familias esperando y adentro hay una ocupación completa de camillas. ¿Por qué, habiendo una espera de este tema tan prolongado, no se tomaron las providencias del caso, no esperando 20 horas ni 25 horas, sino que esperando 3 horas, 4 horas de manera normal? ¿Qué es lo que falló y por qué está sucediendo eso? Perdón, yo estoy centrado. ¿Ha pasado harto rato y todavía no sabemos por qué pasa eso? Yo creo que tenemos que analizar, porque esto es multifactorial, no es un elemento que puede ser centrado solamente, como alguien dije por ahí, en falta de camilla, o solamente en que no hay cama o hay una reducción de las camas. ¿Pero será que es múltiple, que no hay camas, que no hay personal, que no hay médicos? Hay un elemento que tengo que analizar en detalle. ¿Por qué falla la información? ¿Por qué falló la información? ¿Por qué no se tomó la providencia del caso? Porque a las 3 horas de haber sucedido esto, haber alertado
que está en otras partes de los hospitales del país, cuando hay y sobrepasa los tiempos de espera promedio, se alerta y se activa el sistema. Subsecretario, pero es que llama tanto la atención porque la Posta Central viene a ser una suerte de plaza de armas de los hospitales públicos, o sea, es el gran centro de referencia. Entonces, que esté en esta situación y que tenga que reestudiarse, que no se haya hecho esta reingeniería, bueno, llama la atención y uno piensa, ¿qué pasa en los otros hospitales? ¿Qué pasa en regiones? La asistencia pública es para nosotros un elemento sustantivo muy importante. Es él donde tenemos concentrado la unidad de quemado más grande, donde está una concentración de recursos especializados muy importante y donde concurren las personas de accidente o politraumatismo o grandes quemados. Lo que sucede allí, en particular en el primer piso, y su elemento de administración y gestión clínica, los soportes, la unidad de gestión de cama, los gestores de red, la participación de los equipos y los jefes de turno, la ocupación de los pabellones, eso hoy día tengo que detalladamente analizarlo y saber por qué sucedió tan prolongada espera, cosa que no sucede en otros hospitales. Eso mismo le iba a preguntar, ¿no pasa en otros hospitales? ¿No hay esperas de 24 horas? En otros hospitales, cuando hay espera de esta magnitud, se alerta, se advierte y se prenden luces y semáforos rojos y se activa el sistema de gestión de cama. Y si no hay cama en el sector público, van al sector privado. Pero esto no debe suceder. Eso es lo que quiero yo detalladamente ver, la solución. Porque imágenes las que vi ayer no son tolerables. Esto ha sobrepasado todos los límites de los plazos que hemos dado para hacer los cambios y yo creo que de una vez por todas vamos a tener que reestructurar y hacer una reingeniería desde el primer piso hasta el 7º piso. No es primera vez que la Posta Central este año tiene problemas, lo vimos con la bacteria, hubo un colapso anterior muy parecido a este. Mi pregunta es, ¿por qué no se hizo la reingeniería antes? No. Quiero ser sumamente claro, el tema de la bacteria fue un tema técnico, que el doctor Villalón y sus aspectos lo manejó bastante bien. Tanto es así que las recomendaciones de la Sociedad de Infectología, las recomendaciones que nosotros mismos empezamos a dar e intervenimos desde el año 2011 hasta la fecha, han dado resultados porque estaba siendo controlado el proceso en forma progresiva. Aquí hay un elemento que a mí me parece que va más allá de un elemento clínico que yo tengo que analizar, porque hemos avanzado en infraestructura, hemos avanzado en corrección de una serie de elementos de la misma asistencia pública. Tenemos pabellones nuevos, remodelados 100%, tenemos estructuraciones nuevas, tenemos una provisión de insumos adecuada. Pero aquí me parece a mí que hay un tema, entre otras cosas, teniendo presente que mayoritariamente los funcionarios que allí trabajan son estupendos funcionarios que tienen el compromiso con la asistencia pública muy metido en su alma. Hay un grupo de funcionarios que deben entender que deben ser parte de la solución y no parte del problema. O sea, ¿hay un grupo de funcionarios que está boicoteando lo que pasa? No, todo lo contrario. Quiero ser súper enfático en este aspecto. Los funcionarios que allí trabajan mayoritariamente aportan soluciones. Pedimos, más que amenazas de huelga, aportar soluciones definitivamente a la concreción final de una solución final para la asistencia pública. Subsecretario, elegimos a nuestro colega, a nuestro compañero de trabajo, Francisco Sanfurgo, que ubicara a don Aquiles para que usted mismo le pudiera hacer la sugerencia y para saber bien qué es lo que le pasa. Ya, Pancho, tú estás con él. Bueno, ¿en qué situación está su hijo? Sí, Beatriz, estamos nuevamente con don Aquiles. Queremos puntualizar algunas cosas a propósito de lo que se hablaba en estudio. Usted se acercó formalmente a personal de salud del hospital. ¿Qué fue lo que usted solicitó y qué fue lo que le dijeron? Yo solicité primero que nada cuál era el doctor de turno. Me dijeron que no estaba en los box. Después, ¿por qué no han operado a mi hijo? ¿Por qué no le están atendiendo? Porque no hay cirujano. Y las personas que me atienden son enfermeros y paramédicos. Asistentes médicos, digamos. Médicos. Pero usted se acercó formalmente a personal del hospital. Sí. Y esa es la respuesta, ¿no? Claro, y cuando yo un poco me molesté porque no me atienden a mi hijo, ellos se molestan porque yo estoy siendo insolente. Pero ¿cómo menos voy a estar? Hace 6 horas que estoy acá y no recibo ningún servicio. Eso es lo otro, quiero puntualizar. Usted, para que quedemos claros con la hora, ¿cuál fue la hora de llegada suya? Exactamente las 2:30 aproximadamente, pero 2:30 de la tarde. Llegué en la ambulancia de emergencia y me instalé en los box de emergencia, en donde en 1 o 2 personas más me iba a tocar a mí. ¿Y hace cuánto rato fue la última vez que usted pudo chequear, que pudo constatar que su hijo no está siendo atendido?
En este minuto ustedes me llamaron para una segunda atención y la verdad es que en ese minuto yo le pedí a una enfermera, por favor, que le suturara una herida que le estaba sangrando. Y no aparece nadie, y todos los box vacíos. No entiendo yo, si es zona de emergencia. Perfecto, esa es la situación entonces, Beatriz. Se contactó con el personal del hospital. Entre el primer contacto al aire que tuvimos y el segundo, don Aquiles volvió a ver el estado de salud de su hijo. Una de las heridas la herida que tiene en el costado está comenzando a sangrar, y la respuesta que le volvieron a dar, esta vez nuevamente enfermeras, es que no hay cirujanos y muchos de los box a los costados vacíos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir entonces don Aquiles? Ya, Pancho, quédate ahí entonces con don Aquiles. Estamos nosotros con el subsecretario. Subsecretario, ¿qué tiene que hacer don Aquiles en todo caso para que los médicos le presten atención? Dirigirse en el servicio de urgencia al médico jefe de turno. Pedir. Él es el responsable del turno y de la ejecución del turno. Pedir hablar con el médico jefe de turno, nada más que eso. Y el médico jefe de turno debería hablar con él, porque Debería lo que hablar entiendo con él. es que él está pidiendo hablar con médicos y no pasa nada. Debiera hablar con él, con el médico jefe de turno. Bien, subsecretario, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Disculpe, ¿puedo hablar? ¿Sí? ¿Puedo hablar? Pancho, mire, cuéntanos. hay un problema. Don Aquiles. Yo en este minuto tengo un procedimiento de policial. Hasta ellos están preocupados, me han consultado más de 4 veces para ver cuándo va a terminar el procedimiento, porque hay una persona detenida al respecto, y como no se constatan lesiones, o sea, hasta la policía no sabe qué hacer. Y yo estoy esperando que atiendan a mi hijo por solamente salud. Pero usted se acercó y pidió hablar con el médico, ¿no? Sí, yo varias veces he pedido médico y nadie atiende, que no hay médico. Entonces yo no entiendo eso. Y los boxes están vacíos. Ya, Pancho, muchas gracias. Lo deja muy claro don Aquiles. Don Aquiles, muchas gracias además por conversar con nosotros desde la posta central. Bueno, ahí está, subsecretario, la insistencia. Es un accidente, incluso tiene una persona detenida, decía él, y están tratando de apurar el procedimiento. Con mayor razón tiene que acercarse y pedir que hable con el jefe de turno de urgencia. Y si no lo toman en cuenta, ¿hay derecho a pataleo? ¿Se puede hacer un reclamo? ¿Dónde acude? Tiene todo el derecho a reclamar y entablar rápidamente, y esto activa toda una serie de comunicaciones. Que a mí me llama la atención que se comente de que, primero, que no hay médicos cirujanos, segundo, que hay box vacío que no está siendo atendido, cuando hay cirujanos de verdad ahí. Ya, subsecretario, muchas gracias. Muy bien.